¿Qué tal? Bienvenidos a Análisis Mundial. Soy Ana María Serrano y es un gusto poder acompañarlos, compartir con ustedes este espacio de análisis de lo que sucede en el mundo, de cuáles son las noticias más relevantes. Hoy tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña María Teresa Palacios Sanabria. Ella es directora del Grupo de Investigación de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ana María, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora, las últimas semanas, después de lo sucedido en Estados Unidos con George Floyd, hemos visto una serie de protestas. Muchas de ellas se tornaron violentas, pero las protestas no han cesado. Y esto nos ha llevado a toda una serie de análisis sobre los derechos humanos, sobre las represiones violentas dentro de las protestas sociales que están contempladas dentro de las diferentes constituciones de los países, pero también si ya empezamos a indagar un poco más, empiezan a salir temas no únicamente de los temas raciales, pero sí de los temas de las minorías, de los temas de las violaciones sistemáticas por parte de la autoridad. Es decir, han venido una serie de cuestionamientos que incluso se ha llegado al punto de que se están retirando ciertas películas grabadas hace muchos años porque consideran que tienen contextos o contenidos raciales o contenidos que pueden vulnerar derechos humanos de minorías. Sí, ¿la escucho? Sí, y le preguntaba, quería escuchar su opinión, doctora. ¿Cómo está viendo usted esto? Pues además, al parecer, esto va a seguir ocurriendo, van a seguir viniendo una serie de cuestionamientos de manejos de derechos humanos, de minorías, temas raciales, derecho a la protesta, el control o la violencia que se está ejerciendo dentro de estas protestas. Sí, pues creo que es un tema muy preocupante, no el tema de las protestas, porque claramente es la manera en la que la comunidad reacciona ante violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Lo que me parece preocupante en realidad es que estados democráticos, digamos ya después de casi 70 años de haberse suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se supone que hicimos una ruptura desde el punto de vista histórico con esos sesgos de superioridad racial, con esos discursos nacionalistas de xenofobia, donde se supone que hay razas superiores a otras, estamos retornando aceleradamente y se está involucionando. Eso es una preocupación muy grande porque realmente esas protestas solamente lo que están haciendo es mostrando el descontento social, mostrando la preocupación de la sociedad civil respecto de este tipo de teorías de resurgimiento de doctrinas que generen esa discriminación, esa xenofobia. Entonces creo que las protestas es la manera en la que la sociedad se moviliza, la manera en que la sociedad pone una voz de alerta frente al resurgimiento de este tipo de comportamientos, de este tipo de ideologías que le han hecho mucho daño a lo largo de la historia de la humanidad y que hoy día con marcos constitucionales y en el marco de estados aparentemente democráticos, claramente es lamentable que esto suceda cuando en principio tenemos normas internacionales de protección a la persona, donde se busca la abolición de la discriminación racial, donde se busca el exterminio de conductas constitutivas de xenofobia y ver que en estados aparentemente democráticos, estados liberales, que de hecho han defendido los derechos humanos a nivel mundial o por lo menos han promovido esa bandera a nivel mundial, como lo que ha sucedido en el caso de Estados Unidos, pues es lamentable, es una preocupación grande, porque adicionalmente sabemos que son estados que muchas veces también influyen en otros estados en vía de desarrollo y que esos discursos que se puedan promover en determinados escenarios políticos tienen un efecto muy negativo en la sociedad y en el imaginario colectivo. Doctora Palacios, lo que pasó con George Floyd no es ajeno, es decir, no es una primera única ocasión. Esto se ha dado y ha sido registrado de la misma manera que fue registrado lo de George Floyd. ¿Qué hace o por qué entendemos que en este momento hay este detonante? Porque, es decir, no es la primera, lastimosamente, no es la primera vez que ocurre una cosa similar donde vemos el exceso de fuerza
por parte de las autoridades sobre una persona de raza negra en Estados Unidos. Pero ¿qué hace que en esta ocasión sea diferente? Y le pregunto si a esto el atenuante de lo que estamos viviendo, de la pandemia, del aislamiento, de la pérdida de empleo de casi 40 millones de habitantes en Estados Unidos, hizo que la gente se volcase hacia las calles con mayor rabia, con mayor furia, con mayor frustración. Creo que la diferencia son dos cosas fundamentalmente. La primera es si bien las conductas discriminatorias, las conductas constitutivas de xenofobia han estado siempre en la sociedad, creo que estaban encubiertas, estaban bajo una tensa calma, porque realmente creo que esas visiones de superioridad racial y de temor hacia el otro, de repulsión hacia otro tipo de raza, siempre ha estado latente. Infortunadamente creo que muchos seres humanos todavía no, digamos, no se ha logrado superar este estigma. Sin embargo, creo que las posiciones políticas de extrema derecha, defensoras de unos estereotipos muy marcados, raciales, de superioridad de una raza blanca, se han ido descubriendo poco a poco en estos últimos años, y hoy día ya dentro de un discurso políticamente correcto no está ocultar esa aversión o esa xenofobia o esa discriminación. Cuando vemos que presidentes de la República, no solamente en el caso del presidente Donald Trump, promueven este tipo de comportamientos y este tipo de discriminación en contra de las otras razas, en contra de los inmigrantes, la sociedad se siente legitimada para poder exteriorizar de manera más libre este tipo de posiciones. Creo que esa es una de las variables que ha cambiado. La conducta estaba encubierta, estaba quizá invisibilizada en algunos escenarios, o por lo menos había algún elemento de contención para no exteriorizarla de parte de la sociedad civil. Cuando comienzan, digamos, a proliferarse este tipo de discursos de odio en contra de las razas, se sienten legitimados a poderlo manifestar de una manera más libre y sin censura. Y de otro lado, creo que si bien estamos pasando por una coyuntura de salud pública a nivel mundial, que es la pandemia, todo esto alrededor del COVID-19 con esas medidas restrictivas de libertad de circulación, de todas maneras creo que la sociedad civil piensa que tenemos un virus peor en la humanidad. Es el virus de la falta de reconocimiento de la igualdad. Es el virus de la falta de conciencia frente a la eliminación de conductas constitutivas de discriminación y de xenofobia. Y es el virus por el desprecio a la dignidad humana y a las otras razas. Creo que es un buen síntoma en medio de lo que esto puede generar en términos de salud pública, el riesgo de salir muchas personas a protestar, al margen de eso, que claramente es una preocupación que nos asiste a todos a nivel mundial en este momento, es de todas maneras que no estamos anestesiados ante este tipo de conductas, que si bien están naturalizadas en la sociedad, todavía la población, todavía las personas consideran que ese tipo de comportamientos son negativos, que no le podemos dar paso al resurgimiento de este tipo de comportamientos, de tendencias, porque claramente esto afectaría de manera muy grave y constituiría un retroceso en el cumplimiento y en la efectividad de nuestros derechos humanos. Ahora, doctora, sin desmerecer ni desacreditar lo que sucedió hace un par de semanas y seguimos viendo en las calles, pero se ha hablado también mucho de el manejo político que se está dando estas marchas, tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda, es decir, y vimos en los actos violentos que se presentaron en los primeros días, hemos visto también las imágenes de cómo se están derrocando varias de las estatuas de la historia, de capítulos de la historia estadounidenses y del mundo entero. Y le pregunto esto porque no quiere decir que con este tipo de cosas entonces empieza realmente a perder ese valor, a perder ese sustento que es justamente la base, los derechos humanos en las protestas. Los derechos humanos, infortunadamente, son muy incómodos para los regímenes hegemónicos, para sociedades donde se quieren precisamente hacer segmentaciones sociales, segmentaciones raciales, segmentaciones de poder económico. Los derechos humanos molestan para este tipo de visiones, digamos, del mundo donde solamente el mercado debe ser quien regule las garantías que tengan las personas, de manera que los derechos van quedando marginados. Entonces creo que es una oportunidad, claro, que electoralmente se aprovecha y es lamentable
Es lamentable porque básicamente uno de los presupuestos fundamentales del discurso de los derechos humanos es la dignidad humana. Y la dignidad humana es un principio a través del cual se debe tener muy claro que las personas no pueden ser instrumentalizadas ni por los estados ni por los regímenes políticos. De este modo, utilizar como botín electoral, tanto de izquierda como de derecha, conductas que se supone que ya deberían ser normas permanentes de cumplimiento para los estados, es lamentable. Es lamentable porque se utilizan simplemente como una ventaja a sacar y para favorecer intereses particulares. Entonces creo que eso es otra de las preocupaciones que debemos tener, pero es una gran oportunidad para aquellos a los que les incomoda el discurso de los derechos humanos poder tratar de retroceder en ellos. Casi que nos estaríamos acercando a esas posiciones que se sostuvieron por parte del nacionalsocialismo precisamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y ese es un desprecio hacia las otras razas, es un desprecio ante otro tipo de culturas, es un desprecio a la diversidad. Y adicionalmente son discursos donde no hay inclusión, donde hay segregación, donde hay segmentación en materia de derechos. Entonces, creo que es muy peligroso que este tipo de posiciones políticas e ideológicas puedan tomar cabida en los contextos sociales y culturales, porque lo que vemos es un rechazo, de un lado un rechazo de parte de la población respecto del resurgimiento de este tipo de conductas, pero del otro lado también tienen mucha acogida y hay segmentos sociales que consideran que eso está bien. De hecho, ayer se presentó también, Juan Tier, un episodio también en los Estados Unidos de una persona de origen latinoamericano que fue agredida en una estación de servicio de gasolina por parte de una nacional del Estado, y se ve claramente precisamente esa manifestación del odio, esa manifestación de esa xenofobia por la presencia de estas personas dentro de su territorio. O sea, creo que hoy día en un mundo tan globalizado es inadmisible que podamos estar pensando que debemos ser homogéneos al interior de las culturas y de las sociedades. Doctora Palacios, tengo que hacer rápidamente una pausa. Venimos enseguida, seguimos hablando sobre los derechos humanos de las minorías, sobre lo que está sucediendo en el mundo entero, el giro que se ha dado desde hace un par de semanas con esas múltiples protestas que seguimos viendo en Estados Unidos y que por supuesto han llevado a serias y grandes reflexiones en el mundo entero. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. De vuelta en Análisis Mundial, gracias por continuar con nosotros. El día de hoy nos acompaña María Teresa Palacios Sanabria, directora del Grupo de Investigación de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Doctora, retomando lo que veníamos conversando, y le pregunto, ¿qué está fallando en Estados Unidos? Refiriéndonos a Estados Unidos y haciendo como una apología con lo que sucede aquí en Colombia. ¿Qué falla en Estados Unidos cuando estamos diciendo tienes acceso a la universidad, a la educación pública, y ahí pues lo que más hay es un conjunto de nacionalidades, hay un conjunto de etnias, hay un conjunto de razas, de credos? Es decir, es un país bastante más, donde hay mucho más, abarca o reúne o agrupa a más culturas, a diferencia quizás de los países latinoamericanos, donde sí vemos que aún los indígenas o la raza negra son minorías, y nos escandalizamos realmente por lo que está pasando en Estados Unidos, y todos nos unimos a las protestas en redes sociales, pero está pasando igual cosa en nuestros países latinoamericanos, y no nos escandaliza de la misma manera que nos escandaliza verlo como lo ocurrido con George Floyd. Creo que son dos cosas. Primero, que está fallando, y nos está fallando a todos, no solamente en el caso particular de Estados Unidos, sino a todos los países latinoamericanos e incluso también a muchos países europeos. Nos está fallando la memoria, nos está fallando esa conciencia de solidaridad y de humanidad. Nos está fallando anclarnos en las raíces, porque claramente razas puras no existen. Claramente los países se han nutrido muchísimo de procesos de intercambio cultural, de procesos donde ha habido migración,
donde ha habido diversidad, donde ha habido multiculturalismo y pluralismo. Entonces creo que nos está fallando eso, creo que también nos puede estar fallando el conocimiento, porque creo que cuando se ignoran esos procesos históricos y esos procesos de mestizaje, esos procesos de combinación racial, también podemos llegar a denostar de lo que hemos sido. Entonces, nos está fallando eso y nos está fallando también el sentido y la incorporación de valores esenciales en las sociedades democráticas, como lo es el respeto por la dignidad y el respeto por la igualdad y por el principio de no discriminación. Creo que es una tarea que tenemos que hacer los educadores desde la tierna edad, desde que los niños están en formación, y es incluirles o más bien capacitarlos en la diversidad, es capacitarlos en el entender la diferencia del otro y sobre todo el respeto por el otro. Creo que eso nos está fallando a todas las sociedades a nivel mundial, no solamente en el caso de Estados Unidos, y que este sea más visible que otros. Creo que ahí juegan un papel muy importante también las redes sociales y los medios de comunicación. Hay noticias que se proliferan de un modo mucho más veloz, hay noticias que quizá capturan la atención más fácil de un gran público por esos canales de difusión. Creo que muchas de las conductas de nuestros países latinoamericanos donde se producen hechos similares que atentan en contra de la igualdad de las personas no son divulgados, son invisibilizados o simplemente pasan de largo, porque a veces podemos estar pensando o estar creyendo que estamos naturalizados con ese tipo de conductas, pero creo que eso hay que ponerlo de manera visible, creo que hay que poner en la agenda política mundial no solamente cómo vamos a combatir el COVID, sino a raíz precisamente de esos nuevos retos que se nos están planteando en términos de derechos humanos, cómo vamos a lograr una efectiva inclusión y un efectivo respeto por la dignidad de la persona. Creo que estos tiempos de confinamiento nos deberían servir para reflexionar sobre esos temas que son estructurales para la construcción de una sociedad más justa. Ahora, doctora, esto se junta también unas elecciones presidenciales que se avecinan en Estados Unidos y este va a ser uno de esos grandes detonantes. Y como usted ha dicho, veíamos las imágenes de esa mujer norteamericana acusando a una latina o maltratando a una latina. Es decir, si un poco nos adelantamos a ver el escenario o el panorama, esto se va a recrudecer justamente porque el discurso de Donald Trump es un discurso bastante radicalizado, bastante tendencioso. Entonces, vamos a ver estos episodios de violencia, estos episodios de racismo, estos episodios de no respeto a la igualdad y a los derechos humanos, los vamos a ir viendo en una creciente en estos próximos meses. Es muy posible y es muy posible que se intensifiquen esas conductas de agresión en contra de las minorías, pero también en contra de la diferencia. Tenemos que tener en cuenta que la diversidad es de muchas maneras, y no es solamente la diversidad racial, sino que puede haber diversidad por situaciones de discapacidad, puede haber diversidad por orientaciones sexuales, por orientación política, entonces seguramente eso se va a incrementar. Lo lamentable de eso es precisamente que no tengamos claro que eso no es un discurso simplemente electoral. Y lo lamentable es que ese tipo de ideologías que fomentan la xenofobia y que fomentan la repulsión por la diferencia esté tomando de nuevo camino dentro de la conciencia política, pero también dentro de las actitudes y dentro de las comunidades. Entonces creo que es muy posible que suceda, creo que es muy importante que desde los medios de comunicación se realice una labor para rechazar de manera tajante, de manera firme, de manera muy clara este tipo de comportamientos. No puede haber ningún tipo de celebración o de ovación en torno a los comportamientos que quizás de diversas facciones políticas se generen en contra de la persona. Creo que ahí hay una responsabilidad social muy grande y creo que es muy importante también tratar de transmitir mensajes positivos, tratar de transmitir que estas concepciones y estos mitos donde frente a la diversidad se ha tejido una serie de conductas negativas como la criminalidad, como
las condiciones económicas estructurales complejas, porque se considera que el diferente está generando una carga extrema al Estado en términos de oferta institucional de parte de los estados. Esto tiene que ser desterrado, porque este tipo de visión es la que le alimenta a la sociedad y a la comunidad en general esos sentimientos de rechazo hacia la diferencia. Entonces creo que es necesario hacer un trabajo de memoria, que es necesario hacer un trabajo de recapitular las buenas cosas que la diversidad le ha traído a las sociedades, la contribución de las diversas razas y de las diferentes culturas y de las diferentes religiones en la vida de los países y digamos casi que en la historia de la humanidad, porque creo que nos estamos quedando con una visión muy segmentada de hechos concretos donde casi que se atribuye el mal de los países al extranjero, el mal de los países al diferente étnicamente o a quien profese una religión distinta. Y estos son estereotipos raciales, estereotipos nacionales que van cogiendo mucha acogida en los contextos nacionales y realmente son muy peligrosos. Doctora Palacios, hay quienes también, y he escuchado en estas últimas semanas varias veces repetir, es que hay una extrema sensibilidad cuando se habla del tema racial. Y quienes decían, bueno, se está retirando, y lo mencioné, se está retirando ciertas películas que no se considera o que consideran que tienen temas raciales innecesarios, se está retirando fotografías, incluso se nos ha puesto en un replantear y repensar cómo nos referimos cuando estamos hablando de las personas de raza negra o afroamericanos o afrodescendientes. Estamos llegando también, y repito esas palabras, a un extremo de sensibilidad frente a este tema. Yo creo que no, creo que no podemos hablar de extrema sensibilidad porque las poblaciones que han sido históricamente discriminadas, parte de esa discriminación de las cuales han sido víctimas, se le debe mucho, como decía hace un momento, a la naturalización de las conductas. Y la naturalización de las conductas puede generar microrracismos. Y esos microrracismos son comportamientos que nos parecen de muy, digamos, baja importancia, de poco calado, conductas insignificantes que pueden estar encubiertas en el lenguaje, que pueden estar encubiertas en el cine, en la fotografía. Y si usted, por ejemplo, hace una revisión de películas, no solamente las que se producen en esta gran industria de Hollywood, sino a nivel mundial, casi siempre cierto tipo de conductas o de profesiones se asocian a estereotipos raciales. Entonces, la persona que está dedicada al servicio, por lo general, es una persona de color. Ese tipo de mensajes casi subliminales, lo que hacen es continuar reforzando esas segmentaciones y reforzando esas conductas constitutivas de discriminación. Entonces, el lenguaje es muy importante. Y el lenguaje simbólico a través de los anuncios, sí, claro, publicitarios, las imágenes hablan, es un lenguaje audiovisual que tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cautos, ¿no? Exactamente. Adicionalmente, que es un poco como lo que pasa con la violencia de género. Hay micromachismos que nos parecen insignificantes, que nos parecen que no son relevantes, pero resulta que eso sigue reforzando conductas de discriminación. Y eso pasa también con la discriminación racial y con la discriminación por origen nacional. Si nos parece que el extranjero debe ser quien esté dedicado a ciertas labores y no tiene inclusión en otros sectores, por ejemplo, de decisión política, eso va generando un efecto como de bola de nieve en las sociedades porque se va arraigando más esa conducta. Entonces, si no somos cuidadosos con el lenguaje, si no somos cuidadosos también con los símbolos, si no somos cuidadosos incluso con el mismo lenguaje corporal, creo que podemos seguir atentando y revictimizando poblaciones que han estado históricamente discriminadas y excluidas de los espacios de participación social. Doctora, le quiero agradecer muchísimo por su participación el día de hoy en Análisis Mundial. Gracias por sus aportes absolutamente relevantes. Creo que en esto aprendemos muchísimo y como usted decía, tenemos que educar a las nuevas generaciones. Yo creo que aparte del cambio que tenemos que hacer las generaciones ya un poco más grandes, nuestro compromiso con el mundo tiene que ser el educar a las futuras generaciones. Gracias, doctora. Ana María, muchas gracias.
Que tenga un buen día y a ustedes también un buen día. Gracias por habernos acompañado una vez más en Análisis Mundial.